En Planeta Terry, en el Líder Luján, tenemos el gusto de saludar a Analía Gómez y Juanfi Inguiulo. Son integrantes, militantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos Luján. Analía, buen día, ¿cómo estás? Juanfi, ¿cómo andás? Buenos días, tomando matecito. Muchas Bueno, gracias. muy bien, muchas gracias por venir a los estudios, Analía, Juanfi. Gracias a ustedes. Bueno, la cita es ineludible, se cumplen 50 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, del inicio de la dictadura cívico-militar que asoló toda la Argentina y que, bueno, podríamos decir que también se expandió hacia otros países, Sí. inclusive su accionar, y también aquí en Luján. Ujú. Y también aquí en Luján. A mí me parece en esta oportunidad especialmente importante hablar de esta ciudad, ¿no? Sí, por hablar supuesto. hablar de lo que pasó aquí en Luján durante la dictadura. Bueno, ustedes son profe, vos sos profe de geografía, Juanfi, vos, Analía, sos una destacada profesora de historia, investigadora, ¿no? En buena No sé si destacada, pero soy Bueno, profesora investigadora, sí. investigadora de la historia local, Sí. en particular, Analía, tenés mucho conocimiento sobre aquella época. ¿Cómo podemos pensar el Luján de hace 50 años, el Luján de marzo de 1976? Bueno, el otro día compartíamos con Juanfi y otras compañeras y compañeros una charla en el complejo museográfico justamente para pensar cómo era ese Luján, no solamente en el 76, sino antes, para recuperar en esos primeros años 70, fines de los 60, cómo habían sido las historias que de la comisión siempre lo llamamos, las historias de vida, las historias de militancia, de esas 26 personas que nacieron, vivieron o fueron secuestradas en nuestra ciudad, que hoy no están y que son parte de las 30.000 víctimas de la dictadura cívico-militar y del genocidio. Y nos parecía importante recuperarlos antes que como víctimas que fueron de la dictadura también, cómo habían sido sus vidas en nuestra ciudad, por qué abrazaron sus militancias, cuáles fueron sus luchas, sus compromisos, y cómo empezó sobre ellas y sobre ellos la persecución incluso antes, como pasó en todo el país, la represión y la persecución, ¿no? Sabemos del accionar de la AAA, sabemos que en Luján hubo una versión local que fue el Comando Nacionalista Jordán Bruno Genta, que empezó con las amenazas, con las persecuciones, con los primeros secuestros. Y esto lo queremos decir, lo hemos hablado muchas veces con Juanfi, con las compañeras y con los compañeros, porque bueno, siempre hay algún chascarrillo, siempre hay ahí alguna chicana por parte de concejales actuales de la Unión Vecinal que dicen, bueno, no se hace autocrítica de qué pasó antes del golpe. Nosotros sí hacemos autocrítica, ¿sí? Sabemos que hay un accionar represivo que empezó antes, que empezó incluso, sí, contó con apoyo de dependencias estatales en aquel momento, no en Luján, pero sí en todo el país. Sabemos el rol que tuvo López Rega, el rol que tuvo el Ministerio de Bienestar Social, y lo decimos. ¿Y por qué lo decimos? Porque ellos nunca van a hacer la autocrítica del accionar que tuvo la Unión Vecinal. Y acá lo aclaro porque la Unión Vecinal fue el partido local que puso a disposición sus hombres en la última dictadura cívico-militar y en la anteúltima también, porque no nos olvidemos que hubo otra, ¿sí? Que fue la que empezó en el 66 y que ya en el 67 tenía a Salaverry como intendente comisionado y a Gerardo Amado como secretario de Obras Públicas, y que fueron las patas civiles, ¿no?, de la dictadura en Luján, de la última y de la anteúltima. Y eso se decide y eso se elige. Pero el vecinalismo no ha hecho autocrítica, no la hicieron esos hombres en su momento, y no la hace su dirigencia actual tampoco. ¿Cuál fue el rol de Salaverry en la represión en Luján? Lo que nosotros podemos decir es que ya, como decíamos recién, hubo algunos secuestros seguidos de liberación de esas personas, detenciones y demás, entre fines del 75 y hasta el golpe, pero cuando Salaverry asume el 27 de mayo, ¿sí?, de 1976, nombrado por las autoridades provinciales de la dictadura como intendente comisionado acá,
Solo unos días después, sí, estamos hablando del 4 de junio, se produce el primer secuestro seguido de desaparición de personas, ¿no? Que fue el de un compañero, militante de la Juventud Guevarista, Omar el Chiquicina, así le decían sus amigos, el Chiqui, que tenía solo 19 años, ¿sí? Y fue secuestrado en Opendor. Entonces, eso que nos permite interpretar, ¿no? Que cuando asume un intendente comisionado por la dictadura, se libera la zona en Luján para que las fuerzas represivas puedan actuar, ¿no? Organizadamente, como fue el plan sistemático de represión, ¿no? Primero hay toda una serie de detenciones y de secuestros que van entre principios de junio y mediados de julio, donde se secuestra a todos los militantes vinculados a la Juventud Guevarista, al socialismo revolucionario, al PRT, y después, entre agosto y fines de septiembre, es todo el secuestro en Luján o en otras ciudades de los militantes en Luján de la Juventud Trabajadora Peronista y la Juventud Peronista Regional 8, que formaba parte de Montoneros, ¿no? Porque aclaro los momentos, porque eso da cuenta claramente de la organización de la represión, ¿no? Cada fuerza tenía a cargo la represión de determinadas organizaciones. Y después en el 77, como saben, en Cortines se produjo el secuestro de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que no eran de Luján, pero que habían llegado a Luján para poner una imprenta que clandestinamente publicaba las revistas de difusión del PRT y del ERP, que eran Estrella Roja y El Combatiente. Todo eso se hizo porque o fue posible porque había un intendente comisionado por la dictadura, primero Salaverry y después Amado, que va a ser el segundo intendente comisionado, que bueno, es la pata civil que abre la ciudad para el accionar represivo. Sí, podemos pensar, y lo consulto a ustedes, que bueno, si Salaverry y Amado fueron los intendentes comisionados, esa complicidad civil con la dictadura habrá llegado a otros ámbitos de la sociedad lujanense, digamos, no sería exclusivamente Salaverry el que prestó su apoyo al genocidio, bueno, a la dictadura cívico-militar. Juanfi. Con la remera de Francisco sí, puesta. Claro. En la charla que comentaba Ana, y bueno, y venimos. Yo creo que este año se están diciendo por diferentes lados un montón de cosas que hace rato capaz que, no sé si no se decían, era como que tenían otro volumen. Entonces, que haya explotado tanto el hacer pañuelos en las escuelas a los 50 años, ojalá que consoliden un nuevo piso de acuerdo que parecía que tal vez desde el gobierno nacional, de los discursos negacionistas y justificacionistas, venían a poner en discusión, pero en principio sí, estamos diciendo con mucha fuerza que la iglesia estaba cerrada cuando se reclamó por el cierre de la universidad. Los compañeros que estuvieron en esas jornadas, salieron videos ahora en la universidad y lo plantearon. Fuimos a reclamar a la basílica y las puertas estaban cerradas. En el momento que las madres vinieron en peregrinación, dando nacimiento, dando a luz al pañuelo blanco que recorre el mundo hoy como símbolo de lucha en una peregrinación a nuestra ciudad, quienes entregaban las hostias para comulgar tenían la orden de no darle a las madres de Plaza de Mayo. Entonces, que esas son cosas muy simbólicas, ¿no? Son hechos que demuestran cuál era el rol o qué pensaba en ese momento los jefes de la iglesia, pues también tenemos un montón de compañeros vinculados al catolicismo que han sido víctimas de la represión y la dictadura, pero bueno, son muestras de cómo se interpretaba la realidad. En esta misma charla había fotos incluso de los militares, creo que estaba Salaverry en la foto también, sí, en la basílica, ¿no? Entonces bueno, ahí medio que se empieza a dibujar un mapa más claro, que incluye, en el aporte de Nico Grande en este caso, que estuvo también en la charla, a una parte más empresarial, ¿no? Una parte más vinculada al empresariado local, que también es parte un poco de este entramado. Habría que ver qué nivel de responsabilidad tienen en cada una de las cuestiones, ¿no? Pero si vamos al plano más de apoyo, el plano más de acuerdo político ideológico con lo que estaba sucediendo, eso está claro por un accionar cotidiano, básicamente. Sí, bueno, muchas veces se dice,
Bueno, nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando, como que un sector de la sociedad, vamos a hablar de la sociedad de Luján, en este caso desconocida, no estaba informada, y es posible que un sector de la sociedad no estuviese informada. Pero bueno, estamos hablando de 26 secuestros y desapariciones, y de algunas personas bastante conocidas en el plano local, el caso de Dardo Sebastián Dorronsoro, periodista, escritor, una figura pública, digamos, también por su propia militancia política. Entiendo yo que bueno, que no podían desconocer a aquellas personas, que al menos quienes estuviesen en la cosa pública en Luján en 1976, que había sido secuestrado Dorronsoro, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? No, claramente, digamos, la información circulaba. Es cierto también, y si me permiten, recomiendo un libro muy bueno que se llama Pensar los 30.000, de un sociólogo que es Emilio Krenzel, que justamente estudia y trabaja cómo la sociedad percibía en ese primer momento lo que estaba sucediendo, incluso las propias víctimas, porque hoy nosotros sabemos el detalle de lo que fue pasando, pero en esos primeros meses del golpe, después del golpe de la dictadura y demás, incluso quienes iban a ser víctimas no sabían si esto era un poco más de lo mismo de lo que venían haciendo algunas otras dictaduras, que era encarcelar, ¿sí?, detener, pero se demoró un tiempo en tomar dimensión de que esto no era una acción represiva más, sino que era un plan sistemático de represión que se convirtió en un genocidio. Entonces, en principio, podríamos decir en el primer año, ¿sí?, más o menos, se podría hablar de una sociedad que todavía no tenía muy en claro esto que estaba sucediendo, pero que obviamente no podía dejar de notar las ausencias cada vez en una sociedad, en un país donde era una noticia, no una noticia porque se informara en los medios, digo, para la comunidad, para las ciudades, para los lugares de trabajo, era una noticia cada vez más evidente que había personas que dejaban de estar y que no se sabía, después de ese secuestro, dónde estaban. Por lo tanto, a lo largo del tiempo y en la misma dictadura, esa sociedad también, ¿no?, empezó a saber que ya no están detenidos en tal lugar, ¿no? Bueno, no se sabe dónde están. Fueron secuestrados, fueron sacados de sus hogares, fueron sacados de sus lugares de trabajo, en las calles, fueron fusilados, porque aparecían noticias de algunos fusilamientos. Pero también sabemos que el objetivo de una práctica genocida, ¿no?, de un genocidio, también es gobernar a través del terror. Y ese terror generó cierto silenciamiento que no fue total, porque ahí hay que reivindicar siempre el rol que en nuestro país ha sido tan importante de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, que en propia dictadura salieron a la calle corriendo riesgo sus propias vidas. De hecho, tenemos madres secuestradas y desaparecidas, ¿no?, como el caso de Azucena Villaflor. Entonces, eso también es distintivo de la sociedad argentina. La rapidez que tuvo la organización, la resistencia, la lucha, que hoy le ponemos estas categorías que son tan grandes, pero que era el accionar cotidiano de mujeres que, sin saber mucho qué hacer, ¿no?, salieron a la calle a buscar, ¿no?, ahí con su pecho, con sus gargantas llenas de dolor, pero salieron ahí. Y bueno, fíjense, 50 años de pie, siguen paradas, dando lucha, no solamente por lo que les sucedió, ¿sí?, por sus hijas, por sus hijos, buscando a sus nietas y a sus nietos, sino que dan lucha por cada injusticia de hoy, que no es menor. A mí me parece importante en este 50 aniversario del golpe poner en valor esa lucha que vos señalás, Analía, que es de las madres, que es de las abuelas, es de los organismos de derechos humanos, pero también es de una red inmensa de organizaciones sociales, políticas, sí, culturales, sindicales de la Argentina, y también aquí en Luján, ¿no?, que hace que la memoria permanezca, sí, en nuestro pueblo, que seamos un pueblo con memoria, aun cuando estemos atravesando esta especie de pesadilla de tener un sujeto como Milei en la presidencia de la nación, un gobierno de ultraderecha, negacionista. Aún en esas condiciones, en esa situación horrible, la memoria popular
permanece, ¿no? ¿Y para qué? Digo, porque no es un ejercicio de la memoria por el mero hecho de recordar o de conocer el pasado. ¿Por qué creen ustedes que los argentinos, las argentinas, los lujanenses, tenemos memoria? Sí, en principio habría que decir que también eso siempre, nada, es una práctica que solemos tener. Vivir en democracia no es lo mismo que vivir en dictadura, por más que la democracia no sea lo que uno espera y por más que muchas de las prácticas que incluso se llevan adelante desde la esfera más alta del gobierno, en este caso a nivel nacional, sean muy parecidas dentro de lo económico, dentro de una lógica muy autoritaria. Bueno, hemos tenido casi fusilamiento de Pablo Grillo en la Plaza de Mayo, entonces hay elementos que permiten dudar del carácter democrático de lo que está pasando. En última instancia se llegó a esta situación a través de construcciones democráticas, ¿no? Que eso también es algo importante para plantear, sobre todo a muchos chicos que hemos, yo también, digamos, naturalizado vivir en democracia, elegir quién te gobierna. Bueno, eso en parte, y nosotros en la charla nos fuimos hasta las elecciones un poco antes, pero pasamos por las elecciones del 73, digamos, ¿no? Se terminaba con un proceso de muchos años de dictadura y se votaba. Eso 3 años después vuelve a entrar en crisis porque la gente que se había votado para gobernar a nivel local, provincial y nacional no estaban más, digamos, ¿no? No estaban más ejerciendo ese poder. Entonces, nada, en principio nos parece eso. Milei no es la dictadura, puede tener un montón de elementos dictatoriales, puede tener un montón de incluso fantasías él mismo y parte de su gobierno con hacer cosas que la dictadura ha hecho, pero bueno, es verdad que ha logrado un consenso popular y que lo ha logrado a través del sistema democrático, por errores propios, digo, de nuestro amplio campo político, si se quiere, o porque la democracia no ha logrado poner en el debate o poner en el centro del debate los problemas que a la gente efectivamente la están aquejando, y con modos medio entre tecnocráticos y la velocidad que se vive hoy y demás, analizando un poco, trampeando por así decirlo en el lenguaje más popular, hoy estamos asistiendo a este fenómeno medio monstruoso que es Milei y toda su banda, ¿no? Pero bueno, siempre confiamos en la capacidad del pueblo de reinventarse, en la capacidad de nuestra gente de pelear, de luchar, y en todo caso reaprender a cuidar nuestros propios intereses, porque si se racionaliza el planteo, era muy claro que iba en contra de todo, de las grandes mayorías. Yo no sé si está haciendo lo que dijo que iba a hacer y todo eso que se dice, pero bueno, era evidente que Milei venía a ajustar a los más humildes, digamos, ¿no? o a los sectores trabajadores, que lo de la casta era un chamullo, eso estaba clarísimo. Pero bueno, me parece que es importante, de nuevo, a 50 años, seguir planteando esto. La responsabilidad nuestra tiene que ver, como comisión, con reconstruir esas historias, esas vidas, militar mucho por la memoria, la verdad y la justicia, y en todo caso retomar las banderas que esos compañeros y compañeras tenían, ¿no? Que distan mucho de lo que está pasando ahora. Esa patria justa, libre y soberana, que si tenemos tiempo para la discusión, podemos ir pensándola y desarrollándola en un montón de planos de la vida, donde tener una casa propia, tener un trabajo digno, comer todos los días, tener derecho, la felicidad del pueblo en ese momento era una consigna muy importante, algo que parece tan abstracto y lejano. Bueno, son cosas que hasta me parece que tiene sentido porque nos acercan a esos momentos, ¿no? Estos 50 años que para muchas, nosotros estamos recorriendo muchas escuelas, jardines y demás, y parece como una eternidad, pensarlos con vida, pensarlos en su vida, pensarlos con ideas, con sueños, con esperanza, nos hace acercarnos un poco a esa realidad. Así que bueno, y después un montón de cosas que están re buenas para discutir, que es esto, ¿no? Bueno, veníamos en momentos de dictadura, ¿por qué se decidía lo que se decidía? ¿Por qué se optaban caminos que
se justificarán o no, debatiremos qué tan legítimo era o no, pero en última instancia era en un contexto particular que se venía de 18 años de proscripción. Bueno, Ana va a tener más clara la fecha de la dictadura, pero un montón de dictaduras, donde de nuevo no se elegía quién se gobernaba, había un montón de libertades que no existían, de retrocesos en derechos sociales, económicos, políticos, de muchos años. Entonces, bueno, había una sociedad que estaba un poco acostumbrada y un poco cansada de esa situación, ¿no? Que bueno, ¿no? También decíamos el otro día que cómo terminamos con tanta paciencia, cómo dejamos de acostumbrarnos a cosas, ¿no? Me parece que es un nuevo debate que debería ordenar a este campo político, digamos, ¿no? ¿Qué pensás vos, Analia? Bueno, coincido completamente con lo que dice Juanfi. Vos preguntabas, bueno, ¿por qué militar la memoria? ¿Por qué hacer la memoria como algo activo, cotidiano, del día a día? Porque, bueno, como decimos siempre, ¿no? Esta fecha condensa un montón de actividades, pero por ejemplo nosotros en Luján militamos y hacemos memoria todo el año, con distintas acciones, y en principio el objetivo es lograr justicia por esos compañeros y compañeras que fueron secuestrados, desaparecidos, también justicia para los sobrevivientes, para los expresos políticos, porque en un país no pueden quedar sin juzgar los crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Entonces, una cuestión central de la lucha por la memoria es que quienes fueron asesinos, quienes fueron genocidas en el pasado, quienes tuvieron roles de complicidad civil, bueno, tienen que pagar por eso, ¿sí? No podemos dejar que asesinos anden sueltos, ¿sí? Entonces, eso es central. No podemos cruzarnos con gente que ha planificado la muerte de otros en las calles. Con avances y retrocesos, que sería muy largo explicar, en estos 50 años de democracia, la justicia se ha ido llevando a cabo y adelante. Digo retroceso, pues sabemos que tuvimos leyes, ¿sí?, que no permitieron avanzar en los 80, tuvimos indultos, corre el rumor de un posible indulto, ¿sí? Por ahora es un rumor y por eso tenemos que luchar, ¿sí?, y seguir manteniendo en pie la memoria para que estos asesinos no vuelvan a estar en la calle, ¿sí? Eso en principio. Retomo algo que decía Juanfi. Para muchas y muchos de nosotros, y digo, los que militamos en organismos de derechos humanos, pero sabemos que, como vos bien decías, para muchas personas que desde sus militancias habitan distintos espacios, las luchas de esos compañeros, los objetivos que tenían esos compañeros, son los mismos que tenemos nosotros. Construir una sociedad que sea libre, ¿sí?, de ataduras de todo poder extranjero, como volvemos hoy a estar encadenados a la política externa, militar y económica de los Estados Unidos. Era una lucha de esos compañeros y es una lucha de muchas y de muchos hoy, ¿sí? Tener un país igual, ¿sí?, de iguales en el sentido que Juanfi decía, por acceder a la comida, hoy tenemos que luchar para tener un plato de comida en la mesa. Vemos en esta ciudad, salvo el que no lo quiera ver, vemos en esta ciudad a un montón de personas en situación de calle, familia. ¿Qué pasa, sí?, que las personas que habitan en este país no pueden acceder a lo mínimo, que es comer y tener un lugar donde dormir, descansar, que sea su casa? Bueno, por eso luchaban los compañeros y por eso luchamos nosotros. Hay una continuidad en esa lucha, ¿sí? Por eso es tan importante poder hacerlo y poder construir esta lucha por la memoria, por la verdad, la justicia, que comunique ese pasado con nuestro presente y a ver si podemos pensar y proyectar un futuro para todas y para todos en igualdad. Por eso creemos que lo tenemos que construir colectivamente. Y es una tarea de la comisión desde hace muchos años, porque así nos lo han enseñado nuestras queridas madres de acá de Luján, Anita, Rosita, que se construye con todas y con todos. Y por eso siempre hacemos en Luján una convocatoria abierta, que este año la empezamos en enero, ¿sí?, en la última semana de enero, convocando como siempre a todos los espacios de la comunidad que quieran participar, como vos decías, ¿no?, partidos, sindicatos, espacios culturales, sociales, escuelas, bueno, todo quien quiera militar la memoria, militar esta causa, y el resultado de eso se arma entre la comisión y todos y todas los que quieran participar, un cronograma que este año empezó tempranito, el 24 de febrero, con los bordados por la memoria. Esta iniciativa, no sé si conocen, les contamos, una iniciativa a nivel nacional, ¿sí?, que es bordar
en un pañuelo, ¿sí? En un pañuelo, en realidad, bueno, estamos tan con los pañuelos que todos son Sí. pañuelo, bueno, y porque todos son nuestras madres también, pero en un rectángulo de tela, más o menos en el tamaño de una hoja 4, el nombre de cada detenido desaparecido, su edad, su fecha de desaparición y el detalle que cada bordador o bordadora hizo. Es una iniciativa que surgió a nivel nacional, va a ser una gran bandera que acompañe la marcha del 24 de marzo en Plaza de Mayo, este próximo martes, y en Luján decidimos hacer para cada compañera y para cada compañero 2 bordados, uno que va a quedar, que ya está exhibido en la muestra que invitamos a visitar, que organizó y coordinó una compañera de la comisión, Bea Grafia, que es Mujeres y Dictadura, que se pueden visitar en el Museo de Bellas Artes, van a ver todos los bordados, y otros fueron a Capital, ¿sí? Así que así empezó, con un grupo de mujeres y de compañeros que acompañaron haciendo los bordados, y ahí empezamos estas actividades, ya bordando en enero, pero uniéndolos, y bueno, de ahí en adelante hemos realizado un montón de cosas y hay un montón de cosas por hacer. Claro, porque bueno, uno por supuesto recuerda, tiene presente, porque se realiza desde hace muchos años, el 23 de marzo por la noche la vigilia. Sí. En los últimos años, bueno, hay una marcha hacia Sí. la casa municipal, ¿no? Desde la casa de Miñones, ¿no? Sí. En la calle Alsina, Pasando por no, ahí, la calle sí. Alsina, ¿no? En Sí, la casa sí. de Miñones, y luego en la Sociedad Italiana. ¿Se hace en la Sociedad Italiana este año también? No, este año no se hace en la Sociedad Italiana porque bueno, tenían un compromiso asumido con el espacio desde el año pasado, así que la vamos a hacer en el Club Argentino, ahí bien. en la calle Colón, frente a la Plaza Colón. Bien, allí será la vigilia el Así 23 es. de marzo por la noche, y luego el acto del 24 de marzo en la plazoleta de los derechos humanos a las 9:30 de la 9:30. de la convocatoria. Sí, Esto en el marco, bueno, de muchas otras actividades que ustedes están llevando adelante, y que yo sigo con especial interés lo que tiene que ver con la comunidad educativa. sí. Bueno, en la Universidad Nacional de Luján es muy importante el movimiento Sí. que hay. No ahora, digamos. No, sí. De hecho, hay una comisión institucional por la preservación de la memoria de la universidad. La universidad fue cerrada durante la dictadura. Hay que acordarse, ¿no? A veces, ¿viste? Claro, los que nos niegan el presupuesto ahora son los que se olvidan de que la universidad fue cerrada por ellos mismos, ¿no? Sí. Pero bueno, perdón, abrí un paréntesis. En general en la comunidad educativa, en las escuelas secundarias, qué importante que los pibes y que las pibas puedan conocer, puedan tener presente la historia, ¿no? Sí. Una sola cosita y lo dejó Sí. Juanfi con eso. El jueves, ¿sí? El jueves por la mañana estuvimos en el complejo museográfico, es el tercer año que lo hacemos, dando un taller para sextos años de la escuela comercial, la escuela secundaria número 7, pero la conocemos como la comercial, un taller sobre las historias de vida y de militancia, y bueno, la verdad que el interés por los estudiantes, de los estudiantes por el tema, el compromiso de sus docentes, ¿no? De abordar esto en las aulas, y eso fue una jornada re linda y hay mucho más que Juanfi. Sí, qué bueno esto, Analía, porque viste que yo estoy un poco cansado de que presenten a los pibes y a las pibas como que no les importa nada. Viste que vos me decís, bueno, no interés que viven esos chicos, esas chicas, en sus docentes, que también a veces los docentes también son presentados como que, bueno, no, Sí. en el que como pareciera que Estos temas no se trabajan en la escuela. claro, que y la en sociedad realidad- argentina no le importa, que es el pasado, vamos, no, esto que ya escuchamos tantas veces, y sin embargo, ahí estamos. Bueno, Juanfi, tenés No. el Fixture, ¿no? Sí, sí. Estaba mirando, ya son varias actividades que ya fuimos, pero bueno, como plantea Ana, está un poco evidente, está puesto un poco en crisis, digamos, la forma de aprender y la forma de enseñar, y bueno, nos parece también que eso, mezclar un poco, juntar a actores de la comunidad con la escuela, y tiene que ser parte de la respuesta, digamos, ¿no? Entonces, de la respuesta o una alternativa a esas crisis de enseñanza y de aprendizaje. Así que en ese camino me parece que con la comisión también replicando o aprendiendo en realidad el ejemplo de nuestras madres que siempre convocaban
a las escuelas y que siempre iban. Ayer nos contaban en Ruca que estuvimos ahí que Rosita y Anita iban muy seguido a los cierres de año, bueno, que participaban de varias actividades que hacían, y bueno, nos parece súper importante y también, bueno, es parte de las alternativas que hay que construir. Che, bueno, si efectivamente hay muchos chicos que no les está interesando la cosa, y bueno, hay que construir diferentes alternativas, diferentes estímulos, diferentes formas de construir el conocimiento y de promoverlo, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que es importante. En ese sentido, bueno, Ana decía lo de la escuela comercial, vamos a estar en la escuela comercial también en su acto, que es el 26 de la mañana, perdón, y el 1 de... Me voy a olvidar algunos seguro porque en la cabeza no los tengo, pero sí, el 1 de abril. Después en la media 1 vamos a estar, en la media 2, estuvimos en Ruca ayer, en San Luis Gonzaga fue GRA, que también nos invitaron y que hicieron un acto muy lindo. En Ruca Buenay, que es Rodríguez, pero que tiene la secundaria en Luján y tiene una historia bastante vinculada a nuestra ciudad, que también estuvimos y fue una linda actividad, con mucho trabajo para los pibes. En el mismo sentido, pasamos también y nos invitaron, pero no llegamos a la tarde, porque también termina pasando eso, que hay tantas actividades que se superponen mucho, en la Escuela Gutiérrez, donde también participó toda la familia, eso, con mucha muestra, con mucha densidad de cosas que, nada, son re importantes, porque a los jóvenes, a los niños, adolescentes y jóvenes, los atraviesan de diferentes formas estos temas, ¿no? Pero bueno, estamos, dije 1, 2, comercial 7. Jardín de Infantes, vamos al 26. Sí, mañana y tarde. Y después sucede durante todo el año también, ¿no? Porque, bueno, a veces, como decíamos, esta fecha condensa muchas actividades, pero es una tarea que a veces no se visibiliza tanto, pero todo el año asistimos a las escuelas, ¿no? Desde hace muchísimos años, una de las primeras, nos recordábamos con Juanfi el otro día, que empezó a trabajar en esta ciudad, este programa tan importante de la Comisión Provincial de la Memoria, que es Jóvenes y Memoria, fue Silvia de la Plaza, una reconocida vecina de la ciudad, y Silvia trabajó desde que... Gran trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, en general, digo, en el programa Jóvenes y Memoria es un gran ejemplo de las capacidades, de las posibilidades de la Comisión Provincial por la Memoria, pero no es el único. En general, en muchos ámbitos la Comisión Provincial por la Memoria hace un gran labor, realmente es un gran trabajo. Muy importante, antes de marcar otra cosa de esto que vos decías de la comisión, pero destacar que desde hace muchos años el programa ha tenido un crecimiento muy importante, y yo quiero destacar públicamente acá la labor del compañero. Sí, lástima que este gobierno nefasto le ha quitado a los pibes la posibilidad de ir a Chapadmalal. El cierre del programa Jóvenes y Memoria, hace muchos años era en Chapadmalal, en el complejo turístico de Chapadmalal, lo que hacía que muchos pibes tengan la posibilidad, muchos inclusive, de conocer el mar, de chicos humildes que por esta vía, bueno, tenían un encuentro allí en la ciudad de Chapadmalal, en los hoteles turísticos. El gobierno de Milei impidió esto se está haciendo en otro lado, en Punta Indio, entiendo. Bueno, realmente lamentable, porque bueno, la necesidad de que los pibes se encuentren en un lugar lindo, en el mar, era muy bueno. Bueno, otra de las porquerías que hace este gobierno, en este caso en la cara del Scioli, ¿no? Al que hemos votado, inclusive, lamentablemente. Bueno, hay que decir. ¿Qué va a hacer? No sucederá más eso. No, que espero que no. Otro programa. Es el mismo que nos niega, es el mismo que nos niega el centro ambiental también. Claro, ¿sí? ¿No? Por supuesto. Bueno, no ¿por qué es engranar. Importante? Sí. A ver. Engranemos con... 5 minutos de engrane y nos vamos, Analía. No, engrane en este sentido. Por eso es importante la memoria, ¿sí? En una sociedad. Si nosotros nos olvidamos qué sucedió, ¿sí? Recordar no es solamente ir para atrás para saber lo que pasó. Es ir para atrás, saber lo que pasó, y que eso te permita tomar decisiones en el presente para proyectar otro futuro. Bueno, entonces la memoria, por ahí nos corremos un poquito de tema, pero la memoria también tiene que ver con el accionar de algunas dirigencias políticas en el último tiempo,
Por lo tanto, tengamos esa memoria para el año que viene, bien ahí, ¿no? Bien clara, para, bueno, quienes creemos que tenemos que habitar un país distinto, con una dirigencia distinta, bueno, seamos capaces, ¿no?, de poder construir y de elegir representantes para el campo nacional, popular, ¿sí?, progresista, que representen de verdad lo que quienes somos las bases de ese campo queremos, ¿no? Claro, porque... Así votamos, podemos votar gente que realmente nos resulte representativa. Sí. Pero bueno, podemos volver, para que no sigas engranando. Yo porque coincido en lo que decía Juanfi hace algunos minutos respecto de que esto, Milei no es la dictadura, decía Juanfi, estamos, bueno, es un gobierno electo, digamos, ya lo democrático me parece que le queda grande a Milei, pero así como no hay que olvidarse de los cómplices de la dictadura, yo no me voy a olvidar de los cómplices de Milei, de acá de Luján, no me voy a olvidar del concejal que desde su banca dijo hay que oír a los periodistas. Por supuesto que no hay que olvidar. No, practiquemos la memoria, tengámoslo presente, porque ahora en estos tiempos que se puede decir cualquier barbaridad y pasa, yo anoto. ¿Sí? Yo anoto. Analía Gómez, Juan Fingulo, sí, decí Juan, decí lo que quieras. A fin de para cerrar, de ser honesto. No, sí, para agregar también, porque la 19 también nos invitó, ayer estuvimos hablando con Norita, la 14 de Jauregui va a hacer una recorrida por la memoria acá en el centro, que no son cosas que capaz que, o sea, son cosas más silvestres, como las invitaciones a las escuelas, y que, digo silvestre, que no es que hay una super organización de gente que te dice, che, ¿quieren venir a la escuela? Y nosotros vamos también, eso, difundirlo para que haya gente que nos proponga, pero que bueno, que hay una comunidad educativa que está movilizada por los 50 años, y que bueno, yo no estoy para cerrar, pero me parece eso, que estos 50 años yo por lo menos vengo sintiendo un poco eso, ojalá no me falle el instinto, sirva para reconstruir algunos consensos básicos y no tan básicos, pero algunos consensos que teníamos como pueblo, que creo que no es tan difícil recuperarlos, pero que eso nos sirvan para pensar en un futuro, ¿no? El Joven y Memoria tiene busquemos juntos el futuro, y la idea de buscar, que tiene que ver con revisar un poco y pensar en el futuro, tiene que ser lo que nos ordene, me parece. Así que bueno, que estos 50 años nos sirvan para eso. Juanfi Ingiulo, Analía Gómez, gracias por venir a los estudios. Bueno, y el reconocimiento por el trabajo que lleva adelante la comisión, en su persona a ustedes, en su persona a todos los integrantes de la comisión, que son muchos compañeros y compañeras comprometidos con esto que tanto necesitamos, porque bueno, es así, a partir de la memoria podremos construir el futuro que necesitamos y que queremos. Analía, Juanfi, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y recordar, lunes 23, 20 horas, frente al municipio, marchamos por las calles de Luján, 21:30 la vigilia en el Club Argentino, y 24 a la mañana, 9:30 en la plazoleta de los derechos humanos, y a la tarde allanar la Plaza de Mayo para decirle a Milei, a sus cómplices, a todos los negacionistas, que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos, que son 30.000, que están presentes y que seguimos exigiendo que nos digan dónde están. Gracias.